confiar en Jehová perpetuamente, confiar en Jehová, fortaleza de los siglos, confiar en Jehová, que habita en la santidad, confiar en Jehová. La Biblia la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Segundo de Reyes, ya lo consiguió, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y les fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya, aleluya, gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que tengas misericordia y nos vuelvas a hablar en esta noche a través de tu santa palabra. Danos alimento espiritual, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Este pasaje es famoso. Amén. Y la Biblia enseña que un rey de Siria tenía guerra contra el pueblo de Dios. La palabra nos enseña que dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pelear contra el pueblo de Dios es una batalla perdida. Amén. Y entonces dice que ese rey de Siria consultaba a sus siervos que no conocían al Señor. Y él decía: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y lo hacía de forma secreta. Amén. Para que nadie se enterara. Pero es una ventaja trabajar con hombres y mujeres de Dios. Amén. Se supone que la iglesia está llena de hombres y mujeres de Dios, que somos naturales, pero nos desenvolvemos de manera sobrenatural. Amén. Y no por nosotros, sino por la misericordia de Dios. Por eso es bueno tener, aún en la casa, trabajando a hombres y mujeres de Dios. Porque un hombre o una mujer de Dios en cualquier momento podemos ser usados para detener una tragedia con una oración de 30 segundos. Amén. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Y hay lugares por donde nosotros no debemos pasar. Y hay lugares en donde no debemos estar.
Amén. Porque son lugares que pueden hacernos daño. Amén. Son lugares donde nos pueden matar. El rey de Siria quería matar a los hijos de Israel y estaba tramando. Alabado sea el Señor. Pero la ventaja es que aunque el rey de Siria tenía un ejército muy grande, Israel tenía un hombre de Dios. Amén, hermano. Esto no es de cantidad, es de calidad. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo y a su nombre. Y a su nombre. No se alabe en esto el que ha de alabarse, sino alábese en conocer y entender, dice el Señor, que yo soy Jehová. Amén. El que conoce a Dios y se mueve como Dios quiere, tiene todas las de ganar. Y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Era rey, pero en este caso el ser profeta era más grande que ser rey. Amén. Porque el profeta tenía la revelación. Y el hombre que tiene la revelación tiene ventaja. Y la mujer que tiene revelación tiene ventaja. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Porque cuando uno escucha el consejo de Dios, debe ser para cuidarse. Amén. Este hombre sabía que él era rey, pero no tenía la revelación desarrollada como el profeta de esa época, el profeta Eliseo. Amén, hermano. Y Dios siempre tiene hombres. En todo lugar Dios tiene hombres y mujeres. Amén. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey, es del rey de Israel. El rey de Siria estaba loco porque él no conocía el poder de Dios. Y cuando una persona no conoce el mover de Dios, actúa como el rey de Siria. A nosotros no se nos debe olvidar que nuestro Dios es soberano. Amén, hermano. Y a su nombre. Este hombre no conocía el mover de Dios. Pero la iglesia sí lo debe conocer. La iglesia debe entender quién es Jehová. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Ese rey estaba turbado porque él sabía nada más el mover humano. Pero nosotros sabemos que Dios tiene otra forma de moverse. Y que no siempre concuerda con lo que nosotros pensamos, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y Él hace como Él quiere y nadie lo puede estorbar. Porque como dice el cántico, aquí manda Jehová. Amén, hermanos. Y a su nombre. Ese rey se estaba volviendo loco. Y hay gente que se está volviendo loca porque no conoce el mover de Dios. Amén, hermano. Y a su nombre. Y entonces uno de los siervos dijo: no, rey, no, ese no es el problema. El problema, ¿tú sabes cuál es? Que el profeta Eliseo está en Israel. Y hay que procurar que en medio nuestro haya hombres y mujeres de Dios. El gran problema que tenía el rey de Siria es que había un hombre que tenía la revelación de Dios. Y cuando una persona tiene la revelación de Dios, enseña el camino correcto, camino de santidad. Ese es el camino de Jehová, el de la santidad. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. No, rey de Siria, ese no es el problema. El problema es que allá está Israel, allá está Eliseo. Amén. Y todo lo que tú planificas en tu cámara secreta, Dios se lo sopla a Eliseo. Amén. Porque Eliseo es profeta de Dios. Amén. Y en el campo de la profecía nosotros tenemos un mover extraño, que no lo podemos muchas veces ni predicar. Porque la gente que no se mueve en el don profético no lo va a entender.
Amén, hermano. A los que tenemos este llamado, la gente cree que somos locos, y no somos locos nada, sino que Dios nos revela. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su, mire, yo una vez iba en un bus y había una mujer que tenía un cáncer en Cartagena, y yo iba en un bus detrás del chofer y vi a la mujer como si estuviera ahí, y le puse la mano y dije: eres sana, y Dios la sanó en el hospital de la Infantería de Marina allá. Pero yo iba, era en el bus. Yo no sé cómo me quedaron viendo, yo no sé qué pensaron, pero yo sé que yo la vi y le puse la mano en el bus. Amén, hermano. Y que Dios la sanó, que es lo más importante. Alabado sea el Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces el siervo del rey de Siria dijo: el problema tuyo es que allá está Eliseo. El problema tuyo es que ahí está un siervo de Dios, que aunque está en esta tierra, no es de esta tierra. Porque lo que él hace estremece al infierno. Alabado sea el Señor. Y no porque Eliseo sea más grande que nadie, sino porque a Dios le ha placido. Y hay momentos en que a Dios le place llamarnos para usarnos de manera especial en esta tierra. No porque seamos más grandes que nadie, sino porque Dios es misericordioso. Porque Dios nos usa exclusivamente por su misericordia. Y Él nos frena a los seres humanos cuando dice: esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que de Dios que tiene misericordia. Nosotros podemos correr, pero si Dios no quiere, amén, gloria a Dios, gloria. Hay gente que corre, que trata, pero hay que preguntarle a Dios primero. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Y entonces el rey, que estaba loco, dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, y así voy a acabar el problema. Y les fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Porque el diablo cree que va a acabar el problema metiendo en la cárcel a los hombres de Dios o a las mujeres, y ahí no se acaba el problema. Ahí le comienza a él un problema más grande todavía. Amén, hermano. Y a su nombre. En estos días estábamos predicando allá en Cartagena. ¿Cuál era el homicidio? ¿Cuál era el delito de Pedro? Tener unción. Resucitó a Dorcas, levantó a Eneas. ¿Ah? ¿Sí o no? Y entonces eso provocó que el diablo cogiera a Herodes y levantara una persecución, y mató a Jacobo, mató a un discípulo, metió preso a otro, también metió preso a Pedro. Y cuando lo tenían ahí, ¿cuál es el delito de Pedro? Tener unción. ¿Qué hizo? Resucitó un muerto. ¿Qué más hizo? Levantó un paralítico. Eso es delito. Porque eso es delito. Eso, hermano, eso le da rabia a los religiosos. Porque en ellos no está ese poder. Porque para tener ese poder, primero hay que limpiarse. Alabado sea el Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Hay que limpiarse de la fe equivocada. Amén, hermano. Dios puede ser muy bueno, pero Dios es correcto. Y Dios a todo el que va a usar le pone condiciones. Si Dios algún día te va a usar, te va a poner condiciones. Amén, hermano. Entonces metieron preso a Pedro. ¿Y qué hizo Dios? La iglesia comenzó a orar. Y cuando la iglesia comenzó a orar, Dios respondió a través de un ángel. Y el ángel entró. Y los que estaban de guardia no lo vieron. Ni lo vieron entrar, ni lo vieron salir. Pero el ángel entró. Entró porque la iglesia estaba orando. Y porque en medio de todos esos presos, quien le interesaba a Dios en ese momento era Pedro. Amén, hermano. Y yo creo que nosotros le interesamos a Dios. Alabados a Jesucristo. Y si nosotros le interesamos a Dios, va a estar enviándonos ángeles. ¿Y qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Estaba encadenado. Encadenado. Porque el diablo dice: este hombre tiene unción y lo voy a encadenar. Te pueden encadenar, pero si tienes unción la vas a seguir teniendo. Amén, hermano. Pero el pobre Pedro cogió golpe.
Y cuando el ángel lo vio, lo primero que hizo, a Dios le gusta arreglar las cosas. Lo primero que le dijo es: cíñete, ponte las sandalias y vístete. Como que Pedro se había quitado las sandalias. Lo que Dios nos da no nos lo debemos quitar ni siquiera en la cárcel. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alabados a Jesús. Porque el ángel le llevó 2 mensajes. Aleluya. El segundo fue que Dios es poderoso, pero el primero es: lo que Dios te da, no te lo quites, aunque la prueba sea muy grande. Amén, hermano. Ese hombre, ese ángel le dijo: cíñete, vístete. ¿Sí o no? Ponte las sandalias. Y después le dijo: sígueme. Porque el ángel sabía el camino para salir. Y en estos tiempos necesitamos hombres y mujeres que sepan el camino para salir de esta mundanalidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén, hermano. Y a su nombre. Y Pedro, ni corto ni perezoso, siguió al ángel. Y por donde entró, salió. Pero tan pronto el ángel habló, tan pronto el ángel entró donde estaba Pedro, sucedieron 2 cosas. Primero, apareció una luz. Segundo, el ángel habló. Y cuando habló, las cadenas se le cayeron. Entonces necesitamos para esta época gente que no tenga pelos en la lengua para predicar la verdad, y de esta forma las cadenas se caigan. Porque si al encadenado le vamos a estar diciendo que está bien, sigue encadenado. Hay que predicarle la verdad. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabado sea el Señor y a su nombre. Y en el Antiguo Testamento estamos viendo a este hombre de Dios, un hombre llamado Eliseo. Un hombre que se podría decir, o se dice, y la Biblia lo constata, hizo el doble de milagros que su maestro Elías. Amén. Nunca le dijo a Dios: quítame la vida. Y hay gente que le anda diciendo: quita a Dios, quítame la vida. No le dice literalmente eso, pero hay muchas formas de decirle a Dios: quítame la vida. Alabado sea el Señor. Yo, más al contrario, quiero es que me deje para el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el Señor. Yo no le estoy diciendo a Dios que me quite la vida, que me deje, que me dé más vida. Amén. Amén, hermanos. Y a su nombre. Claro que eso es por la misericordia de Dios. Y entonces el rey de Siria envió gente de a caballo y carros y un gran ejército, ¿ves? Parecido al caso de Pedro, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad por un solo hombre. Porque cuando una persona tiene unción, hay mucha gente que se turba, hay mucha gente que sufre. Usted no ve que usted le coge rabia sin usted hacer nada, por la unción que está en usted. Amén. Gente que le coge rabia, que le tuerce los ojos por la unción que está en usted. Alabados a Dios. Y usted dice: ¿qué estoy haciéndole? Nada, sino que está buscando de Dios. Amén. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Es la pregunta. Pero la respuesta de Eliseo no la tiene todo el mundo. La respuesta de Eliseo la tiene aquel que va a la presencia de Dios. Aleluya. Y ahora necesitamos gente que vaya a la presencia de Dios. Amén. Así es. Para los conflictos que se están dando en el mundo, no necesitamos sabiduría humana, que es diabólica. Necesitamos sabiduría divina. Y aquí está la confusión de mucha gente en la iglesia. Amén. El manejo de la iglesia es divino, no es intelectual. Amén. La gente que maneja la iglesia con malicia termina en un hueco del cual posiblemente nunca pueda salir. Amén, hermano. A Eliseo le preguntaron: ¿qué haremos? Y él tenía una respuesta. Porque él era un hombre que pernoctaba en la presencia de Dios. Le dijo: no temas. Y eso es lo que necesitamos ahora. Gente que diga: no temas. Amén. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo de Eliseo comenzó a mirar y no veía a nadie. Pero Eliseo los estaba viendo. Porque hay cosas
que los siervos vemos, que los que están a nuestro alrededor no. Amén. Así es. Daniel estaba a la orilla del río y tuvo una visión, y los que estaban con él no lo veían. Los que estaban al lado de Pablo cuando se fue a convertir no veían a Jesucristo. Los líderes a veces vemos cosas que las ovejas no ven, Amén. Así es. porque la oveja es cegatona, Amén. Amén. pero al líder Dios le da un poco más por su misericordia. Eliseo dijo, ¿qué haremos? Y la gente dijo, ¿qué haremos? Porque sabían que tenían que hacer algo. Él sabía que tenían que hacer algo. Yo me imagino que ese hombre dijo, estamos perdidos, porque estaba viendo el ejército humano, y hay gente que ve más lo humano que lo divino. Y cuando yo veo más lo humano que lo divino, estoy mal, porque yo veo más lo divino. Para eso debo ver más lo divino. Para eso soy evangélico. Amén, hermano. Para ver más lo divino, para ver en todo el mover de Dios, para creer que todo es posible, porque la Biblia lo dice. Alabado sea el Señor. Para hablar cuando Dios quiere que hable, antes de que sucedan los acontecimientos. Amén. Para que se sepa que habló Dios antes. Y a su nombre. ¿Qué haremos? Es la pregunta que se está haciendo la iglesia en este momento. Muchos han dicho, hay que aceptar que los gays prediquen, porque en Estados Unidos hay una iglesia de gays. Hay otra iglesia donde predican desnudos. Pero la respuesta ahora es, ¿qué haremos? La respuesta es, hay que volver a la senda antigua, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la respuesta para esta época. Hay que pararse en los caminos y mirar cuál es la senda antigua y averiguar por ellos. Y a su nombre, y a su nombre. Y en vez de quitarle la ropa, hay que ponerle más. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Y lo que está de más en nosotros hay que quitarlo, porque Moisés tenía las sandalias de más. Santo Dios. Y Dios le dijo, quítatela. Él pensó que estaba bien. Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien, pero Dios es el que sabe cómo se tocan las maracas, hermano. El que sabe es Dios. Él sabe por dónde le entra el agua al coco. Y si Dios te dice, quita la sandalia, quítatela, porque a lo mejor están sucias de popó de gato, y cuando es de gato se enciende, mi hermano. Y si calienta el sol, peor. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. De pronto no se había dado cuenta Moisés. Santo. De pronto no se había dado cuenta Moisés, pero Dios sí. Dios sabe hasta lo que hay debajo de tu zapato. Amén. ¿Sí o no? Y para pisar el lugar santo hay que aceptar las condiciones de Dios. Yo no sé en qué consiste, pero cuando yo comencé en el evangelio, la iglesia era más poderosa. Y era más poderosa porque se guardaba más. Amén. Y no puede llegar a ser poderosa una iglesia que no se guarda. Aleluya. Hay que guardarse Amén. Así es. por dentro y por fuera. Y a su nombre. Porque a veces nuestras conversaciones son tan terribles que ni los demonios las resisten. Santo. Aleluya. Los demonios dicen, vámonos que nos van a contaminar. Bendito. Le preguntaron a Eliseo, ¿qué haremos? Pero él tenía la respuesta. La respuesta ahora, si usted se está preguntando, ¿qué haremos? Es volver a la senda antigua. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Volver a dejarnos tratar por Dios. Aleluya. Que si las cosas no se nos dan, dejemos de estarle echando la culpa al hombre. Volver a entender que Dios es soberano y que las cosas solo se dan en el tiempo de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, alabado sea el Señor.
No tratemos de hacer lo que Dios no quiere. Dios hace todo cuanto quiere. Mi mamá decía, puede hacer como chivo, pero cacho no te sale. Y eso es verdad. Yo puedo hacer lo que sea, pero un cacho no me va a salir. Dios me guarda. Amén, hermano. Y a su nombre. ¿Sabe lo que sí debe hacer el siervo de Dios? Ir detrás del Señor. Aleluya. Ir detrás de la voluntad de Dios. Y entender que el árbol puede estar torcido, pero Dios tiene poder para enderezarlo. Y la iglesia no debemos preocupar por predicar la verdad, y el resto lo hace el Señor. Es mejor crecer dentro de la voluntad de Dios que autocrecer en engaño. ¿De qué me sirve a mí una iglesia de 1 millón de miembros si Dios los mete en una licuadora y no sale ni un jugo de tomate, hermano? Mejor me quedo con 100 probados. La palabra que no le gusta a mucha gente. Todo el mundo quiere prosperidad. Pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti